Creo que Renan no está conectado, ¿verdad? No, si estoy Ya conectado. Ok. Ok, entonces muchachos, si quieren vayan preparándose. Vamos a esperar hasta ya 5 para poder iniciar con la exposición y que sus otros compañeros se conecten, ¿ok? Okay. Vayan haciendo ya pruebas. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si todos me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a continuar con las exposiciones. En esta tarde ya toca iniciar la exposición al grupo número B, ¿cierto? Sí. Y toca exponer acerca de las interfaces de menú e interfaces de llenado de formulario. Entonces, todo suyo en micrófono, chicos. Buenas tardes. Vamos a exponerles sobre los menús e interfaces de llenado de formulario, como dijo el profesor. A mí me toca exponer sobre los menús, las interfaces de menús, y les voy a dar una pequeña introducción antes de continuar. Está claro que vivimos en un mundo de pantallas. No, todavía no, por favor. Está claro que vivimos en un mundo lleno de pantallas. Las encontramos en todas partes y las usamos constantemente. Sabemos que es difícil no mirar una pantalla cuando pasamos por delante de ella. En informática, un menú es una serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinadas tareas. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser usables, amigables e intuitivos, porque es complejo y subjetivo decir que es fácil. Los menús están contenidos en una barra de menú, la cual se puede decir que es una propiedad que tienen las ventanas para, eh, para poseer menús. Esto es porque la barra de menú en sí misma no es una ventana, como lo puede ser un botón de comando o un cuadro de texto, pero tampoco es una barra de herramientas, sino un objeto contenedor de otros menús. La barra de menú es una área de la interfaz de usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una aplicación informática dispuestas en menús desplegables.
Están presentes principalmente en aplicaciones con interfaz gráfica, sin embargo, también es posible verlas en programas con interfaz de texto. Por lo general, las aplicaciones con interfaz gráfica incluyen, junto con la barra de menú, una barra de herramientas que contiene atajos a las funciones más utilizadas de la barra de menú. Entonces, si puedes continuar con la diapositiva, por favor. ¿Qué es un menú? Bueno, es un tipo de interfaz que provee al usuario una lista en pantalla de las selecciones disponibles, las cuales se limitan a las que están mostradas. En esta interfaz no es necesario que el usuario conozca el sistema, pero sí que tenga claro qué es lo que quiere hacer. Los menús son comandos de listas, atributos o cualquier tipo de elementos agrupados de forma estructurada, normalmente inscritos dentro de una barra de menús o de una área específica en la interfaz, las cuales pueden ser activados y posibilitan la ejecución de los ítems que contienen, obteniendo una respuesta inmediata cuando se presionan. Los ítems del menú normalmente constituyen descripciones textuales, aunque también incluye en ocasiones signos adicionales que dan información sobre la posibilidad de que se puedan ejecutar esos tipos de ítems. Normalmente los menús sintetizan una estructura de elementos de forma jerárquica por niveles, representados de modo que se muestra una lista, tanto de forma horizontal o de forma vertical. Una interfaz de menú toma debidamente prestado el nombre de la lista de los platillos que se pueden seleccionar en un restaurante, pues de manera similar provee al usuario una lista eh, de las posibles selecciones. Para responder al menú, el usuario está limitado a las opciones que se muestran, que se le presentan. El usuario no tiene que conocer el sistema, como lo repetí antes, pero sí tiene que saber qué es lo que quiere realizar. Por ejemplo, en un menú típico de procesador de palabras, los usuarios pueden elegir las opciones como edición, como copiar, como imprimir, pero, pero para usar el menú con eficiencia, los usuarios deben conocer, deben saber lo que quieren hacer. Los menús no dependen del hardware, las variedades abundan, se pueden configurar para usar la entrada desde el teclado, un lápiz óptico, pantalla táctil o con el mouse. Las selecciones se pueden identificar mediante un número, una letra o una palabra, una palabra clave. Eh, los usuarios también pueden hacer la selección en el ratón, en el mouse, como lo había repetido antes. La consistencia es importante al momento de diseñar una interfaz, ya explicaré un poquito más adelante. Los menús también se pueden hacer a un lado hasta que el usuario los necesite. Los menús se pueden anidar unos dentro de otros para conducir a un usuario por las opciones en un programa. Estos menús anidados permiten que la pantalla parezca menos desordenada, lo cual es consistente con el buen diseño que se espera que se tenga al momento de crear un menú. También permiten a los usuarios evitar ver las opciones de menú que no les interesan. Estos menús, los menús anidados, también pueden desplazar a los usuarios rápidamente por el programa. Algunos usuarios experimentados podrían molestarse con los menús anidados, tal vez prefieran usar una entrada de comando de una sola línea para facilitar las cosas. Otros podrían usar las teclas de método abreviado o combinación de teclas. Utilizar un menú es muy sencillo. Normalmente las opciones disponibles se presentan a través de un nombre o palabra que hace referencia a la función que cumplen o la que quieren representar. Pero también muchos menús se valen de iconos que suelen guardar una relación de semejanza o una relación simbólica con respecto de la posibilidad o alternativa que permiten. El usuario puede escoger entre las distintas opciones haciendo clic en una de ellas, y en general puede volver atrás para seleccionar otras opciones. Pasemos a la siguiente, por favor. Algunas de las características que mencioné anteriormente las podemos resumir en que son interfaces bien consistentes. Diseñar interfaces consistentes significa que utilizar los mismos patrones de diseño
y las mismas secuencias de acciones para situaciones similares. Esto incluye, pero no se limita al uso correcto de color, la tipografía, la terminología en las pantallas de menú a lo largo del viaje del usuario. Recordemos que una interfaz coherente permitirá a los usuarios eh, eh, finalizar sus tareas y objetivos con mucha más facilidad. Se pueden anidar unos dentro de otros para mejorar la conducción del usuario y permiten al usuario evitar ver opciones que no tienen interés para él. Continuemos. Eh, Repasemos algunas ventajas que también mencioné en lo que dije anteriormente, que se pueden configurar para usar la entrada desde el teclado, lápiz óptico, pantalla táctil o ratón. Las selecciones se pueden identificar mediante un número, una letra o una palabra clave. Su manipulación resulta ser bastante intuitiva. Pasemos. No, no, ahí quédate, por favor. Eh, los menús de interfaz gráfica de usuario se utilizan para controlar el software de PC y tienen los siguientes lineamientos. La barra de menú principal siempre se muestra, lo que quiere decir que sin importar en qué lugar estemos de la aplicación, vamos a tener las opciones para poder ingresar a cada una de ellas. El menú principal usa una sola palabra para los elementos de menú. Las opciones del menú principal siempre muestran menús desplegables secundarios. El menú principal debe tener opciones secundarias agrupadas en conjuntos similares de características. Los menús desplegables que aparecen al hacer clic en un elemento del menú principal consisten a menudo de más de una palabra. Las opciones secundarias desempeñan acciones o muestran elementos de menú adicionales en pantalla. Los elementos de menú que aparecen en gris no están disponibles para la, para la actividad que estamos realizando. Hoy sí puedes seguir con la siguiente. Revisemos un tipo de menú que es el menú de objeto, o también conocido como menú contextual. Aparece cuando el usuario hace clic en un objeto de la interfaz gráfica de usuario con el botón derecho del ratón. Este menú es un elemento vivo del sistema operativo, ya que se va modificando y añadiendo nuevos elementos al menú contextual a medida que instalamos nuevos programas. No todos los programas que instalamos añaden elementos al menú contextual, y habría que decir que afortunadamente, porque en ese caso crecería de forma exagerada, dificultando su función principal. ¿Cuál es la función principal del menú contextual? El menú contextual sirve para facilitarnos el trabajo diario con nuestro ordenador. Estos menús contienen elementos específicos para la actividad en curso y la mayoría son funciones duplicadas de los elementos del menú principal. Cuando abrimos el menú contextual pinchando con el botón derecho del ratón, obtenemos una ventana en la que se muestran multitud de opciones como crear una carpeta, como crear un acceso directo, comprimir un archivo, reproducir tus MP3, escanear un fichero, con el antivirus, etcétera. Y todo esto podemos hacerlo directamente y sin tener que abrir con antelación el programa implicado en la acción seleccionada. Como dije antes, dependiendo de la zona de pantalla sobre la que abriremos el menú contextual, este presentará un aspecto u otro diferenciándose en los elementos que muestra o contiene en su menú. Entre otros tipos de menú tenemos los menús de navegación o menús de scroll. Un menú de scroll es un menú que combina en su interior la posibilidad de realizar movimientos de navegación sobre sus ítems. Cuando las opciones de un menú son demasiadas para mostrar de una sola vez en la interfaz, se usan diversos recursos de navegación con los ítems. Uno de ellos es posicionar una barra en el interior del menú de modo que se pueda navegar usando la barra adecuada. No son muy habituales estos menús. Apple lo usó en su sistema operativo y Windows los usa en su menú de inicio cuando las aplicaciones instaladas son demasiadas para mostrar. Otro tipo de menú son los menús jerárquicos. Un menú jerárquico es un menú representado en forma de árbol.
cuyos ítems de un mismo nivel abren un nuevo menú con nuevas opciones que corresponden a otro nivel. Son usados con frecuencia para sintetizar un árbol amplio de ítems sin perder la jerarquía de su organización. Este menú es el usado por Windows en su menú de inicio, como lo había mencionado anteriormente. Ahora pasemos al menú de inicio, que un menú de inicio es un tipo de menú jerárquico desarrollado inicialmente por Microsoft para Windows y actualmente implementado en las interfaces de los sistemas operativos Linux. Es un menú jerárquico que intenta recoger un acceso global a todas las variables, a todos los elementos y aplicaciones del sistema. Pasemos a la siguiente, a los ejemplos. Eh, en estos, en estos ejemplos, vemos tanto el administrador de dispositivos de Windows y Microsoft Excel, ambos menús con total vigencia de utilidad para las empresas. Una por soporte técnico cuando hay problemas con el hardware por nuevo equipo implementado y la otra en archivos desplegados por módulos contables de un sistema correspondiente. Bueno, continuará mi compañero con interfaces de llenado de formularios. Buenas tardes, compañeros. Antes de empezar, quiero decirles que tengo como microcortes de red, así que si en un momento me desconecto, a los 30 segundos, a un minuto, me volvería a conectarme. Les voy a hablar sobre las interfaces de llenado de formularios. Estas interfaces consisten en formularios de pantalla basados en web, que muestran campos que contienen parámetros para la comunicación con el usuario. Es también conocido como método de formulario de entrada y salida. Por lo general, este tipo de formularios los vamos a encontrar en aplicaciones web, ya sea para registrarnos en alguna página o solo para obtener información. Los formularios para las pantallas de visualización se establecen para mostrar qué tipo de información se debe introducir y dónde hay que hacerlo. Es decir, que si si nosotros creamos un formulario, tenemos que decirle al usuario que vaya a utilizar qué tipo de datos va a llevar ese campo. Podemos colocarlo con una letra tenue de color gris en el campo, que al darle clic se va a eliminar. Por ejemplo, si un campo es para un nombre, debemos decirle que ese campo va a ser para nombre. Algunos detalles a tener en cuenta al momento de realizar esto es que un campo que sea de nombre no puede tener números. Eso lo tenemos que validar al momento de desarrollar el formulario. Y cuando el usuario termine de llenar el campo, se le diga que por si introdujo mal el nombre, ya sea con un número o con un carácter especial que no es soportado, se le diga que el campo está incompleto. Este es uno de los principales errores que tienen varios formularios, que cuando el usuario ya terminó de llenar todos los datos, hasta el final le dice cuáles son los campos en los cuales tiene errores. Otro detalle a tener en cuenta es que debe haber un orden. En estos formularios, por ejemplo, usuarios que son más experimentados, se reservan el uso del mouse y llenan un campo. Cuando van al siguiente apretan Tab, llenan ese campo y el siguiente apretan Tab. Porque en algunas ocasiones, si el formulario no lleva un orden y el usuario llena un campo y al presionar Tab lo envía a uno que se encuentra a la mitad, estaría mal desarrollado. También debemos tener en cuenta que los formularios se deben ver bien en cualquier resolución de pantalla, ya sea una pantalla de 21/9 o pantallas normales como las que utilizamos de teléfono o de 27 pulgadas, por ejemplo. Ya que por lo general las aplicaciones que se utilizan tanto para web tienen las mismas funcionalidades para móvil. No vamos a colocar dos campos en una misma línea, una vista móvil, ya que de esta manera no se podrá visualizar bien la información que se va a ingresar. También podemos simplificar las entradas de los formularios para las pantallas si proveemos valores predeterminados para los campos y después permitimos al usuario modificar la información predeterminada en caso de ser necesario. Dale el siguiente diapositivo, por favor. Aquí son las características que les estaba diciendo, que es que establecer la información que se debe introducir y dónde hay que hacerlo.
Como pueden ver, el primero se le está diciendo que es un email, el cual debe llevar la terminación, ya que por lo general algunas personas ingresan mal el email, ya sea que no coloquen el arroba, que no coloquen el .com o no lleven la estructura que debe ser. Luego se va aquí en el subject y en el body, que es un mensaje en el cual puede escribir más. Permite la inclusión de hipervínculos a ejemplos de formularios completados en forma correcta. En ocasiones, un formulario puede que sea muy complejo o requiera ciertos tipos de datos. Entonces, algunas personas lo que hacen es proveer algún ejemplo, ya sea al lado del formulario real o al inicio, en el cual el usuario puede ver qué tipo de datos va a colocar en cada uno de los cuadros. La siguiente diapositiva. Las ventajas que tenemos al momento de utilizar estos formularios es que la versión impresa del formulario de llenado provee una excelente documentación. Cuando nosotros llenamos un formulario y este tiene la opción para poder imprimirlo, por lo general siempre va a tener la misma estructura. De esta manera el usuario puede ver de manera clara qué es lo que llenó y cómo lo llenó. Permite la retroalimentación al usuario con una explicación cuando este se deje incompleto el formulario, que es uno de los detalles a tomar en cuenta al momento de desarrollar uno del formulario. Y es que al momento de terminar de llenar el cuadro, o el text field en este caso, se le diga al usuario, en caso de que esté incorrecto, por qué está incorrecto, y no esperar hasta el final. Pueden enviar en tiempo real toda la información a una base de datos o facturación para realizar la transacción. Y es que los datos no deben ser, no toma mucho tiempo en ser procesados, como por ejemplo al momento de realizar un ticket. En este caso, al llenar el formulario y nosotros enviarlo, solo se va a validar de que la información esté correcta y se tendrá ya sea el ticket para poder, perdón, el formulario para poderlo imprimir o la información ya en la base de datos. La siguiente diapositiva. Aquí son unos ejemplos de los formularios de entradas y salidas que podemos ver. El primero es el que utilizamos comúnmente, que es para poder desarrollar exámenes en la plataforma. Como pueden ver, no necesariamente tiene que ser cuadros de llenado. Si una persona va a ingresar un año, no vamos a ponerle que escribe el año. Vamos a hacer un menú desplegable con todos los años en un cierto rango. Si es un menú de solo dos opciones, le vamos a colocar el ya sea verdadero o falso. Y así hay varias maneras para poder simplificar nuestros formularios. Y aquí uno de los detalles a tener en cuenta es que hay formularios que pueden ser demasiado extensos y que personas se sientan impacientes al momento de tratar de llenar la información. Por ejemplo, hay unos formularios para registrarse en Google, los cuales son demasiado largos, y incluso ustedes en algún momento se han topado con eso, que sienten que ingresan datos y nunca va a terminar el formulario. Y al final, cuando termina, les dice cuál es el error que tuvieron y tienen que volver a iniciar a llenar todo el formulario. Y al lado derecho tenemos los que comúnmente se utilizan para poder desarrollar censos o encuestas. Por ejemplo, ingresamos el nombre y dependiendo de la información es los datos que vamos a ir llenando. También hay campos, como les había explicado anteriormente, que no necesariamente tiene que escribir toda la información. Un ejemplo que les puedo decir es que en el proyecto que estoy desarrollando en la empresa, los usuarios ingresan un link que es único, pero el inicio y el final del link siempre es el mismo. Entonces nosotros, la palabra del inicio y la del final, ya la definimos en el formulario y ellos solo escriben la parte que varía dependiendo del usuario. Para concluir, podría decirles de que estos formularios es muy importante desarrollarlos de manera correcta. Hay que tener un cierto orden al momento de pedir los datos. También hay que tener en cuenta lo de que el formulario se va a visualizar en diferentes tipos de tamaño de pantalla. También hay que tener en cuenta el hecho de que no hay que sobrecargar una parte del formulario. Que hay unos formularios que tienen bastante información al inicio, que está muy comprimida, y al final podrían aprovecharlo distribuyéndolo de manera más uniforme. Y que el formulario, si se imprime, se pueda ver de una igual manera que ya sea en digital o en impreso. Por lo general, esto lo he visto en compañías que tienen su propio
seguro social. Ellos lo que les dan la opción de llenar el seguro, ya sea digital o en papel, y en ambas formas se ve de la misma manera. De esta manera podemos ver de que el formulario está bien desarrollado, tanto para que sea visual en navegadores, teléfonos o ya imprimiéndolo en papel. Eso sería toda la exposición. ¿Está ahí, profesora? Claro que sí, chicos. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Los miembros de los otros grupos, ¿dudas? Creo que no, ingeniera. Todo claro hasta el momento. Ok. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Algo muy importante y esto es sumamente importante. Tanto lo que dijo Renan como lo que estuvo exponiendo Jorge. En este sentido, ambos tipos de menú son, o mejor dicho, ambas opciones son sumamente importantes, ¿verdad? Por un lado tenemos los menús y por otro lado tenemos las interfaces de formularios de entradas y salidas, de llenado, ¿cierto? Entonces, es fundamental identificar que muchas veces estos dos tipos de formularios como tal de una u otra manera, muchachos, se combinan. Y específicamente son útiles no solamente para los sistemas que son sistemas ERP, sino también para incluso sistemas que cuando los instalamos de forma modulares o sistemas modulares. Tanto los menús como las interfaces de llenado de formularios son dos tipos de interfaces que son muy utilizadas, son bastante utilizadas. Casi en todos los diseños los tomamos en cuenta, tanto en aquellos formularios, tanto de entrada como de salida. Algo muy importante, y esto es de hacer énfasis, es que recuerden que los formularios de entrada y salidas como tal son fundamentales para poder recopilar información por medio de los formularios de entrada, y los formularios de salida pues nos permiten visualizar información. Pareciera que fuera lo mismo, muchachos, pero tal y como mencionaron sus compañeros, realmente son diferentes y los propósitos son totalmente diferentes y la forma de mostrar dichos formularios son diferentes. Podemos visualizar en los formularios de entrada campos donde básicamente tenemos campos de selección, campos de llenado, donde tenemos de inclusión incluso, y todos esos tipos de captura de información, es decir, cómo vamos a capturar información por medio de nuestro formulario de entrada. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a capturar información? Y los formularios de salida, su propósito es, como su nombre lo dice, poder proporcionar el tipo de información que se va a visualizar, ya sea que esta sea una factura, que esta sea un reporte, que esto sea un recibo, un cheque. Todos esos, muchachos, los podemos considerar como formularios de salida. Entonces, en unos ingresamos información y en otros mostramos información. Por lo tanto, los formularios de salida generalmente no se incluye información como para que el usuario digite, sino información para que él pueda visualizar. Es decir, aquí hablamos de colocar parámetros de manera que el usuario únicamente ingrese esos parámetros y de esa manera pueda tener una mejor, algo mejor para mostrar. En este sentido, muchachos, es muy importante ver que todos los tipos de diseño que nosotros generemos son fundamentales y en todos los sentidos, ¿sí? Podemos combinarlos perfectamente. Vemos que los formularios de menú, mejor dicho, las interfaces de menú, en
todos los sistemas, pues básicamente se utilizan lo que son interfaces de menú, por lo que hablaba su compañero Renan, ¿verdad? Que son interfaces, es una interfaz sencilla de utilizar, es una interfaz que nos permite poder ahorrar espacio. Y en este sentido, muchachos, es muy importante eso. Es muy importante que nosotros podamos ir viendo el tipo de interfaz que nosotros vamos a utilizar y cómo la vamos a combinar. Muy bien por el grupo B, que fue el que expuso y aparte de menús, interfaces de llenado de formulario, bastante bien. Y vamos con el grupo D. Si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, entonces iríamos con el grupo D. No sé si ellos ya están listos, el grupo D. Por favor, si me confirman. Sí, ingeniera, estamos listos. Bueno, muchachos, entonces, por favor, coloquen la presentación y pueden iniciar. Me avisan cuando ya estén listos para iniciar, ¿ok? Ahorita no sé si me pueden confirmar que se ve. Sí, se visualiza. Sí, claro que sí. Bueno, es todo suyo, chicos. Bueno, es todo suyo el micrófono. ¿Se confirma? ¿Me escuchan? Sí, sí, Eder. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número D. Mi nombre es Eder y les vamos a hablar sobre las interfaces de lenguaje de comandos e interfaces gráficas de usuarios. Bueno, en nuestro grupo somos Andrea Ávila, Boris Ávila, Andrea Archila, Boris Ávila, Era Maya. Que no me avanza la diapositiva. Ahí está, perdón. Bueno, somos Andrea Archila, Boris Ávila, Edra Maya, Jonathan Sevilla, Mario Mejía y Raúl Cruz. Bueno, comenzando con la interfaz de lenguaje de comandos. Me ayudaría Andrea. Bueno, esta interfaz es una de las, por decirlo así, pioneras respecto a cómo conocemos la programación, ya que solo le gana en antigüedad lo que serían las tarjetas perforadas que se usaban en un inicio. Bueno, el lenguaje de comandos básicamente permite al usuario dar instrucciones de algún programa informático por medio de una serie de pulsaciones, teclas, comandos y frases o alguna secuencia de estos tres métodos. Los CLI, como lo vamos a abreviar, Shell y emulador de terminal no son lo mismo, ya que los CLI es un método, mientras que Shell y emulador de terminal son programas informáticos. Tenemos también que los CLI forman parte de estos dos otros operadores que serían el Shell y el emulador, y también forman parte de la mayoría de ciertos programas que conocemos hoy en día. Siguiente diapositiva. Bueno, dice, los CLI pueden emplearse interactivamente, escribiendo instrucciones en alguna especie de entrada de texto, o pueden utilizarse de una forma mucho más automatizada, leyendo órdenes desde un archivo de script. Bueno, esta también tiene sus, por decirlo así, lo que implica al usuario, que por ejemplo en este caso es aprenderse la sintaxis o los diversos comandos que contiene. Esto ayuda a que en un futuro, cuando nosotros seamos más conocidos en el lenguaje, podamos con mayor facilidad y más eficacia poder movernos por el programa, ya que al ser una interfaz que es eficaz, el usuario puede, entre más rápido el usuario le da una orden, más rápido la toma y la cumple. Entonces le da al usuario más, ¿cómo decirlo? Es más eficaz porque el usuario puede ingresarle más comandos en menor tiempo, diferente a otros tipos de interfaz. Y existen diversos programas y sistemas operativos que utilizan esta interfaz, como ser GNOME, KDE y Windows. Se muestran como interfaz de lenguaje como ser Java, Python, Ruby y Perl. También son esenciales en aplicaciones de ingeniería como ser MATLAB y AutoCAD. Creo que estas últimas son el principal
la principal forma de comunicarse con el programa. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos aquí el primer ejemplo, que como podemos ver son una combinación de nombres, letras y comandos, al igual que como lo vemos en el ejemplo. Esta interfaz creo que se puede resumir básicamente en todo lo que conlleva. Esto sí va variando de cada programa, al igual que, por ejemplo, la sintaxis no es la misma, sino que depende, pero básicamente conlleva lo mismo, que hay siempre entrada de texto. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Aquí podemos, creo que esta es conocida por muchos, que casi siempre es la forma en que Windows nos da esta herramienta en el que nos ahorramos muchos pasos a la hora de poder abrir una aplicación o hacer configuraciones en nuestra computadora. Entonces nos ahorramos mucho tiempo al darle directamente los comandos al software. Entonces es para los programadores veteranos, y saben que el tiempo es oro, como nosotros lo vamos a saber en un tiempo, o lo sabemos ya, que lo principal en programar es la eficacia y la rapidez, que es lo que mejor se consigue con este tipo de interfaz. Entonces ya llegamos a un punto en el que la interfaz nos permite que el tipo de sintaxis sea cercano al lenguaje natural. Entonces, esto crea o causa que se nos haga más fácil y más eficaz poder interactuar con el programa. Entonces, llega un punto en el que tomamos, por ejemplo, cualquier programa y ya no somos dependientes de la interfaz que nos da, sino que lo usamos más como una herramienta. Creo que sería todo de mi parte. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar de las interfaces gráficas de usuario, o conocidas por sus siglas del inglés GUI. El GUI es un programa informático que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y la interacción disponible en la interfaz. Su principal objetivo es dar un entorno visual y sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo o servidor, dependiendo del caso, ¿verdad? Y la clave para el buen funcionamiento de las GUI es la retroalimentación constante hacia el usuario. Es decir, que siempre hay retroalimentación continua sobre los objetos que se pueden manipular en la interfaz, ya sea en el programa, en la página web, donde sea que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo una interfaz para un formulario, en el campo donde el usuario va a ingresar el correo electrónico, se le debe indicar al usuario si el correo es un correo válido, o sea, que tenga el arroba y que lleve el dominio, un dominio existente, para así evitar de que él tenga que darle, que le dé a enviar y luego le salga el error y tenga que volver a llenar el formulario, que puede resultar tedioso para el usuario. Lo mismo sería con el campo de fecha, que tal vez no esté ingresando el formato correcto, o tal vez esté ingresando el mes a donde va el día y viceversa. Entonces se le debe de indicar que no es así, que está ingresando los datos mal, para que no tenga que pasar por el proceso de tener que llenar de nuevo. La creación, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La creación de GUI es un gran reto, ya que es necesario siempre diseñar modelos apropiados y aceptables de la representación que se quiere hacer. Si es un programa diseñado para uso personal o tal vez para algún negocio propio que solo va a trabajar
unas 3 personas, por ejemplo, no es necesario ser tan explícito con las cosas porque pues uno mismo diseña el programa. Entonces ya tenemos un conocimiento de cómo funciona o cómo no se deben de ingresar los datos, etcétera. Pero supongamos que nuestro programa será usado en una empresa con muchos empleados que tienen una intranet o tal vez en una extranet o tal vez en la web. En caso de las páginas web, no nos es posible explicarle a todos los usuarios cómo funciona la página, ya sea de formularios o sea de cualquier otra cosa. Entonces es necesario que tengamos una mayor planeación del diseño, que sea entendible y que sea agradable. Para las interfaces gráficas, los componentes como ser los iconos, el lenguaje y otros componentes se convierten en todo un conjunto completo de decisiones y suposiciones sobre los tipos de usuarios que se esperan. Por ejemplo, si yo tengo una página para aprendizaje de niños, que está muy de moda en estos tiempos de pandemia, yo no puedo utilizar un lenguaje técnico porque entonces el niño no me va a entender qué es lo que estoy tratando de enseñarle o de comunicarle en la página. No puedo tener iconos aburridos o muy serios, o no tener iconos y solo tener 2 que 3 colores en la página, porque entonces el niño no se va a sentir interesado por lo que hay, por el contenido de la página. Entonces, como diseñador, uno tiene que buscar la manera de atraer el usuario al que va destinada esta página. El diseño debe adherirse a lo que el usuario espera, y no solo me refiero a esto con lo que acabo de explicar, sino con otros factores que voy a explicar más adelante. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es la interfaz de Windows 8, que a diferencia de la interfaz de Windows 7 y los anteriores, esta interfaz es más dinámica, con un diseño más amigable que llama más la atención del usuario. Eso no quiere decir que Windows 7 y las anteriores no era una interfaz gráfica, sí lo era. Al punto que quiero llegar es que Windows 8 es más dinámico, más colorido, más atractivo para el usuario. Entonces como que provee ese más entusiasmo de poder usarlo porque veo todos esos colores y se ve muy llamativo, pues. Obviamente, cada persona tiene sus gustos y tal vez algunas personas prefieran el Windows 7 al Windows 8, pero eso ya es cuestión de gustos. Luego tenemos una página web de ejemplo que son muy populares en estos momentos. No solo por su portabilidad, como una vez mencionó la ingeniera en una clase, sino también por sus diseños llamativos y por su facilidad de diseñarlos, valga la redundancia, ya que contamos con muchas herramientas. Aquí es donde les voy a explicar sobre lo de que el diseñador debe adherirse a las expectativas del usuario. Y es que con tantas herramientas actuales para estos diseños, es más fácil que las páginas sean mucho más llamativas, que tengan iconos llamativos, que tengan interacciones, que tal vez la imagen del principal se mueve o dependiendo de lo que hagamos. Y entonces, casi todas las páginas a las que uno entra son así de llamativas, entonces inspiran al usuario, por decir así, a seguir navegando en esa página porque es atractiva. Entonces, lo que sucede es que el usuario está tan acostumbrado a este aspecto que si entra a una página web y la ve que está hecha, por ejemplo, con puro HTML, que no tiene ningún tipo de estilo, pues no le va a llamar la atención. Por ejemplo, en mi caso, tal vez ando buscando información para alguna tarea o algo así y entro a una página y la veo que está fea, pues, que está simple, que está blanca, que tal vez solo tiene unas 2 que 3 imágenes, y que es difícil de entender el contenido, pues me salgo de esa página y voy a buscar otra que me llame más la atención. Lo mismo sucede con los programas de Windows, por ejemplo. Hay unos que son muy bonitos, muy atractivos, con un diseño muy sencillo de entender,
Y hay otros que tienen diseños antiguos, que todo es cuadrado, que los botones son grises y todo está en tonalidad gris. Y con este estilo como retro, por decir así, pues no llaman la atención. Entonces uno tiende a buscar otro programa que me funcione de lo mismo, pero sea más atractivo. Y tal vez la interfaz no me proporcione mejor funcionalidad, pero sí me atrae más. Ahora bien, aquí viene lo otro para bueno, hablando yo como persona que estudia ingeniería en sistemas, que nosotros estamos acostumbrados a buscarle al programa cómo es que funciona y tratar de entenderle, pero a un usuario que no entiende estas cosas y ve este programa así, pues no le va a gustar, para él no va a tener funcionalidad. Entonces, si queremos que nuestros programas, nuestras páginas web sean populares, sean usadas, que podamos venderlas si nos dedicamos a eso, pues es necesario poner ese esfuerzo de la interfaz gráfica, una para atraer al usuario, para que se sienta cómodo usarlo y que pueda comprender bien y fácilmente lo que desea hacer. Eso es todo por nuestra exposición. No sé si tienen preguntas. Ninguna pregunta. ¿Todo claro, chicos? Creo que sí. Todo claro, muy bonita presentación. Ay, muchachos. Muy bien. Bueno, sus compañeros que son del grupo D, si no me equivoco, así es, ¿verdad? Básicamente expusieron acerca de los tipos de interfaz en cuanto a lo que eran interfaz de comando y interfaz de gráfica de usuario. Esas muchachas, pues ya nosotros ya hemos visto, incluso en funcionamiento, y a gente, por ejemplo, que trabaja en soporte técnico, que trabaja en configuración de lo que es los equipos de telecomunicación, cuando, por ejemplo, configuran o Fortinet, o Switch, los router, pues todos los equipos como tal, en su momento utilizan lo que son interfaces de comando. En algún momento lo utilizan, ¿sí? Adicionalmente a eso, también, y las interfaces de comando, bueno, tenemos por un lado tenemos ese tipo de interfaces de comando que es muy utilizada por la gente de informática, pero también tenemos ya los comandos que generalmente nosotros utilizamos cuando, por ejemplo, queremos, de repente estamos trabajando en Word o en Excel o en PowerPoint, y de repente queremos copiar o pegar algo, o cortar, o deshacer, o rehacer, pues generalmente utilizamos comandos. Entonces, en pocas palabras, muchachos, y a interfaz de comandos, realmente, cuando estamos hablando de interfaz gráfica, cuando estamos hablando de interfaz de usuario, pues generalmente nos orientamos más a este tipo de interfaces como tal. Es decir, nos orientamos a poder combinarlos. Por ejemplo, estas interfaces de comando es muy útil cuando estamos trabajando con las interfaces de menú, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros tenemos nuestra interfaz de menú y ahí mismo incluimos lo que son la combinación de teclas para poder ejecutar una acción ante esa combinación de teclas. Entonces, son bastante útiles, pero generalmente la orientación propiamente para la interfaz de usuarios es generalmente combinar la interfaz de comandos con otro tipo de interfaz que se puedan complementar y que de alguna manera, tal y como decía su compañera que estaba exponiendo en estos momentos, Andrea, si no me equivoco, es muy importante el considerar para quién es esa interfaz de usuario. Es decir, para nosotros trabajar en una interfaz de comandos, pues nos da igual, ¿sí? Nos da igual porque incluso cuando venimos y escribimos el CMD y ya nos aparece la pantalla negra y tipo DOS, pues para nosotros es igual. No tiene ningún impacto. Y en este sentido, obviamente, tenemos que conocer los comandos para poder ejecutarlos, ¿sí? Y dentro de las pantallas como tal, para poder ejecutar las acciones, pues tenemos también que conocer esos comandos como tal.
Entonces, chicos, es muy importante precisamente eso, precisamente el saber para quién va a ir orientado una determinada interfaz como tal. Sí, entonces, en este sentido, esta interfaz de comando, pues nosotros ya podemos utilizar de esta manera. También en el caso de interfaz gráfica, muchachos, pues es un poquito más sencilla, es más útil para los usuarios tradicionales, podemos decir. Algo que me llamó mucho la atención cuando inició la exposición Renan, ¿verdad? Que era del grupo anterior, pero me gustó mucho la frase que dijo de que hoy en día en todos lados vemos pantallas. Sí, en todos lados tenemos que trabajar con interfaces. Cada día es como que más común eso, ¿sí? Y entre más interactivas son, entre más amigables son, pues es mucho más sencillo que se utilicen. Pues las interfaces gráficas de usuario, aunque en su mayoría se utilizan más para el diseño de página web, pues viene a ser una gran ayuda en el caso de que hace pantallas más interactivas, pantallas más amigables, pantallas con mayor usabilidad, porque no podemos dejar por fuera y aparte de usabilidad, para nosotros tiene que ser sumamente importante, muchachos, e incluir en todo momento la usabilidad del sistema. Podemos tener el mejor sistema del mundo, lo podemos tener, ¿sí? Pero si ese sistema no es un sistema amigable, un sistema que realmente es útil para el usuario como tal, entonces no estamos en nada, muchachos. Al final, básicamente no estamos haciendo nada. En este sentido, pues es muy importante que nosotros tengamos básicamente siempre esa intuición, podríamos decir, de que al momento de diseñar pantallas sepamos hacer las combinaciones correspondientes para el diseño de esas pantallas. Para nosotros tiene que ser un tema fundamental siempre considerar esto, muchachos, y es prioridad. O sea, no es si nosotros queremos, no es si de alguna manera queremos hacerlo de esta forma, o si nos gusta más, o si para nosotros como ingenieros, pues preferimos hacer pantallas más, podríamos decir, más simples. Bueno, pero son útiles para los usuarios. Es una pantalla que al final intuitivamente pueda dirigir al usuario sin necesidad que tenga alguien de soporte técnico a su lado. Básicamente esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, muchachos. Y es muy importante, o sea, no es, como les digo, no es si nosotros queremos, es que lo tenemos que hacer. Otro dato importante es el hecho, muchachos, de siempre tener el cuidado al momento que nosotros diseñamos las pantallas. Y algo importante es separar los tipos de pantalla que son pantallas de entrada y aquellas pantallas que son pantallas de salida propiamente. Son diferentes. Pareciera que estaremos hablando de lo mismo, pero no, realmente son diferentes. Recuerden que la salida propiamente la salida de un módulo puede ser la entrada de otro, que se alimenta de forma automática, pero al final sí detallamos bien o hacemos hincapié que son aquellas pantallas de salida que generalmente son reportes, reportería, información que se va a analizar, y aquellas pantallas propiamente que son de entradas, que es donde nosotros ingresamos información. Y de igual manera, todas las interfaces como tal, según el uso que nosotros le demos al sistema, pues así tenemos que hacer la combinación de las diferentes interfaces. No debemos de olvidar, muchachos, que nosotros tenemos que diseñar el sistema de acuerdo a cómo realmente la manera en que los usuarios trabajan. En este sentido, es muy importante que analicemos bien el tipo de empresa que vamos a implementar el sistema, cuál es el rubro de esa empresa, qué es lo que nosotros al final necesitamos básicamente en la empresa como tal, hacia qué nos vamos a orientar. Y si realmente ese tipo de pantalla o el sistema como tal va a ser un sistema que va a permitir al usuario poder ser eficiente y eficaz. Recordemos que cuando nosotros hablamos de interacción humano-computadora, pues básicamente lo que nosotros perseguimos es poder ser eficiente y eficaz. Es decir, que el usuario en el menor tiempo posible pueda realizar una actividad de la mejor manera, sin
errores, disminuyendo y a cantidad de errores que pueden existir. Entonces, no es si nosotros queremos hacerlo, no es si nosotros queremos probarlo de esa manera, no, tenemos que tomarnos el tiempo para ver si realmente el sistema es un sistema que es amigable, es un sistema en el que realmente da una respuesta a una necesidad. ¿Cómo nace, muchachos, un sistema? Pues nace por un problema. Tiene que existir un problema en la empresa o una oportunidad de mejora o una solución que nosotros queramos implementar para que nosotros podamos realmente implementar un sistema o desarrollar un sistema como tal. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos claro. No sé si en lo que son las exposiciones tanto del día de ayer como de hoy, ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro. Yo considero que todos los grupos pusieron bastante bien, explicaron muy bien cuáles eran las interfaces y los ejemplos de estas interfaces y cómo se pueden usar para poder mejorar el trabajo como tal. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos. Chicos. En lo personal no tengo ninguna duda, ingeniera. Ok. Bueno, ¿se recuerdan que yo ya dije que les iba a mostrar un manual de usuarios? Este es un manual de usuarios de un módulo de un sistema propiamente de estación médica, ¿verdad? Es de un sistema hospitalario, pero no es de todo el sistema como tal, sino solamente de un módulo que se llama estación médica. Si ustedes se fijan, todo diseño o todo manual debe de llevar un índice como tal. Es muy importante, muchachos, el que coloquemos una introducción. Esta introducción no es que ustedes van a hablar mucho al momento de poner introducción o que van a querer contar todo cómo funciona el sistema. No, como su nombre lo dice, es una pequeña introducción a básicamente el manual que en esos momentos los usuarios van a ver. Si el sistema es pequeño, pues no necesitan hacer varios manuales. Un manual, y en el caso de ustedes creo que todos son sistemas, son modulares, entonces no creo que sean tan extensos y obviamente van a colocar, pues, en introducción, daría una pequeña guía al usuario de qué se trata ese manual como tal, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en esta introducción, está bastante claro que es un manual de estación médica, donde en este manual de estación médica se va a poder llevar el paciente desde lo que es la consulta de la ficha de ingreso y a citas diarias y a pruebas que se realizan a ese paciente, ya sea de laboratorio, de radiología y a prescripciones de historia clínica, es decir, el medicamento mejor dicho, los medicamentos que el médico lleva a recetar a ese paciente o el especialista como tal, ¿verdad? También miren, si se fijan, está indicado y a pantalla de inicio cómo entra. Aquí hay un pequeño, esto depende mucho, muchachos, de los tipos de usuarios, pero aquí es algo bien importante, ¿verdad? Que cuando nosotros detallemos el usuario y la clave de inicio, pues señalemos exactamente dónde va a ingresar el usuario, su usuario y la clave, porque hay claves que están conformadas por 8 dígitos. Por ejemplo, si ustedes ven esta pantalla, sí está explicado algunas cosas, como por ejemplo que lleva usuario, clave y módulo. Sin embargo, no está como que tan detallado para qué me sirve, por decirles algo, y a clave, nosotros lo sabemos, pero un usuario normal puede que no lo sepa. Entonces tenemos que colocarlo. ¿Qué significa este botón de cambiar? Por ejemplo, este botón de cambiar, si yo le doy clic acá, lo que hace es que el usuario puede cambiar allí mismo su clave. Pero si ustedes se fijan, aquí no hay nada detallado de eso, ¿verdad? Entonces sí es muy importante colocar eso, ¿verdad? Fíjense que este es un manual hecho por una empresa extranjera. Sin embargo, si ustedes se fijan, si hay algunas falencias, ¿verdad? Si lo vemos con ojo crítico, pues una de las falencias sería esa, que no pone para qué sirve todas las opciones. Por ejemplo, ¿para qué me sirve módulo? ¿Qué significa servicio? En el caso de módulo es que muestra todo el estado de los módulos que tiene el sistema. O sea que pueden entrar a estación médica, pueden entrar a farmacia,
siempre y cuando tengan los permisos, pero cuando ya den clic sobre módulo, ya van a aparecer todos los módulos que tiene el sistema y el usuario tiene que seleccionar cuál es el módulo al que pertenece. Muchas veces, y ojo con esto, eso es cuando el usuario tiene múltiples permisos, es decir, que puede entrar a un módulo, puede entrar a otro módulo, pero cuando el usuario tiene definido que solo puede entrar a un módulo, o el módulo principal, porque también en la configuración de este sistema hay una opción donde ustedes pueden definir el módulo principal. Entonces, por defecto, cuando el usuario pone su usuario y su clave, y aparece automáticamente el módulo principal, ¿sí? O el módulo que este usuario tiene permiso. El servicio es si es de área de ginecología, si es de área de medicina general, si es de área de radiología, por ejemplo. Entonces, ese es el servicio como tal. Entonces, si ustedes se fijan en esta pantalla como tal, hay muchas oportunidades de mejora en el sentido de hacer un manual de usuario, porque el manual de usuario, jóvenes, se tiene que explicar todo detalle, hasta el último detalle, hasta el detalle más insignificante que uno dice, ¿por qué yo voy a explicar? Sin embargo, si ustedes se fijan, sí muestra bastante un esquema de todo lo que conforma y aparte propiamente del sistema. Es decir, tiene un área de admisión, tiene un área de consulta externa y el sistema como tal, que es el de historia clínica como tal, pues interactúa con todas estas áreas. Si ustedes se fijan, aquí en medio tenemos estación médica. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, que interactúa con el área de admisión, con el área de consulta externa, con el área de urgencias, y aparte podríamos decir de áreas que son áreas alternas como laboratorio, todas esas áreas, ¿sí? Radiologías. Tenemos también información y formularios clínicos, porque dependiendo de la especialidad que tenga el médico, así va a aparecer el formulario de esa especialidad, ¿verdad? Un ginecólogo, por ejemplo, no va a ingresar la misma información que un médico general, por decirles algo, o un urólogo no va a ingresar la misma información que un ginecólogo. Entonces, según la especialidad, entonces así el sistema muestra el tipo de formulario que ellos tienen que llenar. Después, miren, está explicando cada una de esas interfaces. Yo esto se lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo explica cada uno de las opciones. Miren, si ustedes se fijan aquí, tenemos como un híbrido. Tenemos menú, tenemos una interfaz gráfica como tal. Tenemos también, si ustedes se fijan, menús de ingreso de información, de llenado, formulario de llenado, donde seleccionamos las fechas, donde seleccionamos a qué área pertenece, si a urgencia, si a cirugía. Y si se fijan también tenemos campos bloqueados, donde dependiendo del permiso del médico, pues está bloqueado y el servicio al que pertenece y el área o el usuario que está ingresando, ¿verdad? En este caso aparece admin porque era un usuario de admisión. Y igual, miren, está el proceso propiamente de atención, está la forma de ingresar, cómo se registra en el sistema, propiamente en este menú que es estación médica, y así sucesivamente, jóvenes, va explicando cada uno de los detalles. El manual de usuarios generalmente no es un manual sencillo, es un manual bastante tedioso, porque muchas veces los mismos botones los tenemos que explicar más de una vez, y las mismas opciones más de una vez. Y muchos me dirán, pero ingeniera, ¿por qué tengo que estar explicando tantas veces? Se me va a hacer como de 300 páginas el manual. Pues bueno, hasta el detalle más pequeño, muchachos, hay que explicarlos. De manera que si en algún momento el usuario se va de viaje o se va de vacaciones o se ve incapacitado y después regresa, con solo volver a tomar el manual, él pueda solamente orientarse y pueda ingresar nuevamente en el sistema sin ayuda de alguien de soporte técnico, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está toda la información como tal. Explican los mensajes que ya pueden aparecer a los médicos en su pantalla. Explican las viñetas, en este caso están explicando la viñeta de lista diaria de pacientes y qué son los mensajes que pueden aparecer y los estatus de los pacientes.
Algo que me gustaría que vieran también, muchachos, es que cada pantalla maneja exactamente, miren, un similar aspecto. O sea, no es que cambien, no es que en una pantalla van a colocar ya fecha de un lado, en otra van a colocar de otro lado, no. Independientemente de la pantalla donde esté, generalmente en mostrar información es bastante similar. Si se fijan, se apoyan bastante con lo que son los gráficos, los diagramas para poder mostrarles a los usuarios, es muy importante. Tenemos también, y aparte de selección propiamente de los pacientes, los datos de los ingresos. Miren, aquí está explicando. Lo importante aquí sería datos de ingreso. Aquí ellos se van de una vez a explicar los datos de ingreso como tal, pero ustedes pueden detallar cada uno de esos campos, ¿verdad? De su sistema propiamente, para que no exista pérdida en cuanto a los usuarios, sino que ellos sepan cuáles son las opciones que pueden utilizar. Entonces, obviamente, si se fijan, este manual, solamente de esta opción de manual de estación médica tiene 81 páginas, ¿ok? Entonces, es bastante extenso, pero lo que quiero que vean es la forma en que ellos hacen los comentarios. También, si se fijan, ellos muestran cada una de las opciones. Si se fijan, las pantallas son bastante similares. Esto ayuda bastante, aunque sea que el médico esté en estación médica de consulta externa o en urgencia o en hospitalización, prácticamente es bastante similar, y las opciones de búsqueda y las opciones de selección es bastante similar, ¿sí? Entonces, y está cada una de las opciones de las pantallas, ¿verdad? Son todas las pantallas que obviamente tiene ese módulo como tal, y está explicado cada uno de, miren, los encuentros. Se recuerdan que la vez pasada yo les mostré a ustedes una pantalla donde era el ingreso de pacientes, y ese era el ingreso de pacientes en admisión. Pues aquí estamos en estación médica, y si ustedes se fijan, las pantallas son bastante similares, miren, bastante similares. Entonces, básicamente, muchachos, esto es para que ustedes, yo se los voy a subir. Sinceramente, no me recuerdo si ya se lo subí en algún otro módulo, pero si no, se lo voy a volver a subir en este de ahorita, para que ustedes se puedan apoyar en la elaboración de los manuales, porque esa va a ser una de las actividades. Entonces, para que ya vayan trabajando en esa elaboración de los manuales. Una cosa es el manual propiamente de usuario y otra cosa es el manual técnico. Generalmente, cuando hablamos del manual técnico, como su nombre lo dice, está más orientado a las personas de IT. Entonces, en este caso, pues, y la orientación que nosotros le damos es diferente. Sin embargo, ya ustedes ya están trabajando en algunos elementos propiamente que lleva el manual técnico, como ser el diagrama entidad-relación de su base de datos, como ser su diccionario de datos, como ser su diagrama de contexto. Todo eso, muchachos, va en lo que es el manual técnico, así como las especificaciones técnicas que requieren para poder instalar su sistema, tanto en lo que es hardware como en lo que es software, tanto a nivel de servidores como a nivel de PCs normales de escritorio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Yo, ingeniera. Dígame. Con respecto a lo que usted acaba de mencionar de los manuales de usuario, por ejemplo, si yo tengo una ventana de consulta que podríamos decir que es la misma en todas las demás, sería necesario siempre en cada uno de los módulos ir poniendo en el manual de usuario y describiendo cada una de esas ventanas, aunque sean las mismas, solo que cambien los campos al seleccionar, por decirlo así. Exacto, así es. Tienen que ir describiendo, aunque sean las mismas opciones de búsqueda, la misma pantalla de búsqueda, pero obviamente cada pantalla va a tener su información personalizada, ¿cierto? Entonces, en este sentido, aunque sean las mismas pantallas, y si 20 veces aparece esa pantalla en el sistema, 20 veces tienen que explicarlo. No sé si me doy a entender ahí. Sí, sí, bien claro. Entonces, básicamente tendríamos que explicar literal todas las pantallas de nuestro sistema. Así es. Así okay. es. Gracias. Gracias, ahora era para confirmar. Gracias. Así es. Todas las pantallas de su sistema. ¿Alguien más, jóvenes?
Yo sí tengo una duda con respecto a lo que es el informe final. Ujú. No sé exactamente qué formato debe contener, si debe contener explicaciones de cómo funciona el sistema, propósito. No sé si me podría dar algún tipo de guía en qué basarnos para el informe final. Ok, Miguel. Ustedes han ido trabajando durante todo lo que es la clase, básicamente en el informe final, ¿sí? Y lo que pasa que como es algo bien extenso, yo se los he ido dividiendo en tareas, ¿verdad? Ustedes ya hasta estos momentos, pues ya tienen el diseño de sus pantallas, ¿verdad? Primero lo hicieron como prototipo, ya ahorita y en las últimas tareas ya les pedí ya pantallas ya más definidas, cuáles van a ser sus pantallas de entrada, cuáles van a ser sus pantallas de salida, qué tipo de reportería van a utilizar, ¿correcto? Adicionalmente a eso también ya se les pidió el diseño de su el diseño de su diccionario de datos, también el diseño de su base de datos. Todo eso al final va a ir en su informe general, en su informe final, ¿sí? En cuanto hacia el sistema, me tienen que presentar un sistema funcional, me tienen que presentar el prototipo del sistema, pero el prototipo funcional. Ustedes saben, chicos, que el prototipo funcional es básicamente el sistema que ustedes van a ir a implementar a los usuarios. Que lo único que hace falta de repente en ese prototipo, esas serían pruebas propiamente con los usuarios, porque por el tema de la pandemia y todo esto, pues es bastante complejo el que se puede hacer. No sé si hasta ahí, Miguel, me estoy dando a entender. Sí, ingeniera. Sí, ok. Entonces, para aterrizar en su pregunta, Miguel, al final, en todo lo que ustedes están trabajando, todo eso me lo van a tener que presentar en el informe, pero con las correcciones que yo les voy colocando en las tareas, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan sus tareas, que sin falta esta semana ya termino con todas esas tareas, muchachos, entonces ustedes ya van a poder ir corrigiendo y para que en el informe final ustedes ya tengan la corrección sobre esos puntos. Sí, de lo único que les hace falta son en estos momentos los manuales, tanto el manual de usuario como el manual técnico, que en eso sí ya tienen que ir trabajando esta semana específicamente. Y recuerden que también les hace falta, y aparte de la calendarización, a nivel de calendarización, ustedes me van a presentar una calendarización de las capacitaciones y una calendarización de implementación. Obviamente eso va a ser un prototipo porque no puede ser real porque en estos momentos ustedes no pueden ir a implementar, no pueden ir a capacitar. No sé si me doy a entender hasta ahí, muchachos. Entonces es un prototipo como tal, ¿sí? En cuanto a las, disculpen, y a bulla que se escucha afuera, pero es una alarma que no sé quién ya tiene activada, pero entonces, esa es la parte más importante, muchachos, que tienen que tener. Ahora, ¿tienen que presentar el sistema como prototipo funcional? Sí, tienen que presentar el prototipo funcional. Entonces, el informe va a llevar todo lo que han estado trabajando, más adicionalmente, y esto va adicional a su informe general, van lo que es el tema de los manuales de usuario, el manual técnico, ¿sí? Cuando yo ahorita, ya la próxima semana, ya les estaría subiendo qué específicamente me tienen que poner en ese informe final, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que han estado haciendo por etapas. Entonces, en ese sentido, no se preocupen. ¿Qué es lo único adicional, muchachos? Bueno, que sí me tienen que presentar un prototipo. El día que ustedes me lo estén exponiendo, pues yo tengo que ver ese prototipo funcional. Sí van a tener sus errores, porque estamos hablando de un prototipo que todavía no ha sido probado por los usuarios, pero sí tienen que tener eso listo. No sé si he contestado a su pregunta, Miguel. Respondido a su pregunta. Sí, ingeniera. Quedó más que claro los requisitos para el proyecto final. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, yo quería hacerles una pregunta. Yo no sé si ustedes quieren que finalicemos la clase el día de hoy a esta hora y mañana nos podamos reunir una hora de 5 a 6 para ver el tema que estamos pendientes y así me dan chance de finalizar. Creo que me faltan como
8 personas que todavía no he terminado de revisar sus exámenes. Me he estado tomando mi tiempo, no porque yo quiera, muchachos, sino porque cada una de las pantallas, pues tengo que ver exactamente qué es lo que me quisieron. Algunas están bastante detalladas, otras, pues, les hace falta algunas cositas pequeñas, pero sí les hace falta algo. Entonces, para que ustedes tengan un mejor panorama y así podríamos discutir mañana también si tienen alguna duda sobre su examen y también ver el tema que nos hace falta. Entonces, no sé si ustedes podrían que nos conectemos mañana de 5 a 6 y hoy, el día de hoy nos quedaríamos hasta aquí. Ustedes me indican qué tan factible es. ¿Jóvenes? Por mí está bien, ingeniero, no sé los demás. Sí, por mí también está bien, mañana 1 hora. Ok. Yo igual estoy de acuerdo. Ok. Tampoco hay problema. Muy bien, gracias muchachos. Solo déjenme pasar asistencia porque se recuerdan que hay un puntito extra, que les puedo dar una sorpresa y de repente puede ser más. Inge, solo tengo una duda con eso. Sí. ¿Va a tomar en cuenta la primera reunión? No, esa no, porque habían algunos que se estaban adicionando y también hubieron unos que se retiraron, entonces no es así, no. Es así, no. O sea, sí la voy a tomar en cuenta para la gente que estuvo en ese momento, ¿sí? Pero entiendo que la primera semana, como era de adiciones y todavía se podían adicionar, entonces esa semana no, esa semana no. Ya voy a decir cómo vamos a hacer la distribución, ¿sí? De ese acumulado como tal. Obviamente, muchachos, siempre es importante premiar a aquellas personas que independientemente de cualquier situación, pues estuvieron conectadas. Yo sé que hay muchos que trabajan, sin embargo, han hecho un sacrificio grande de estar conectados. Fíjense que para mí esta clase sería fundamental que ya tuviéramos todos los días, pero y lamentablemente, como es una clase con orientación virtual, pues no se pudo que fuera todos los días, pero en la medida de lo posible, sí es importante que cuando tengamos ya videoconferencias se puedan conectar en la medida de lo posible. Entiendo que hay personas que trabajan, pero es una sugerencia, ¿ok? Chicos, Marco Alvarado. Marco Alvarado, ¿está? Marco Alvarado. No, ok. Eder Amaya. Presente. Sí, sí expuso, ¿verdad? ¿Cómo no va a estar? Sí. Andrea Noemí Archilla. Presente. Muy bien. Jorge Arita. Jorge. Presente. Muy bien. Boris Ávila. Presente. Boris. Muy bien. Joel Bertrán. Jorge Daniel Cobos. Presente, Lee. Jonathan Cruz Castro. Presente. Muy bien. Raúl Cruz. Presente, ingeniero. Cristian Cuevas. Presente. Miguel Da Costa, perdón. Ya le cambié el apellido, Miguel, yo siento. No se preocupe. Nelson Gómez. Nelson. Ok. Melvin López. Presente. Renan Matamoros. Aquí. Jason Mejía. Jason. Mario Fernando Mejía. Presente. Carlos Mengíbar. Presente. Yadira Morales, perdón, Yadira. Aquí presente. Cristian Alejandro Ocampo. Cristian. Ok, Cristian. Muy bien. Jonathan Javier Sevilla. Presente. Muy bien. ¿Alguien faltó que yo mencionara, jóvenes? ¿Nadie? Creo que no.
Ok, entonces muchachos, solamente para recapitular, nos vemos entonces el día de mañana. En algunos casos ya está revisado su examen, por favor ingresen y no sé si han logrado ver los comentarios. Algunos ya les tiene que aparecer su nota y ya les tiene que aparecer los comentarios. Si no les aparecen los comentarios, entonces me avisan porque tengo que, o déjenme mejor de una vez revisar que tenga configurada esa opción para que no vayan a tener ningún problema. Permítanme. Listo. Hoy sí. Entonces, listo, muchachos. Entonces, hoy sí no van a tener ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, nos conectamos mañana de 5 a 6, solo va a ser 1 hora. Vemos lo que nos hace falta para finalizar el tema de lo que es interacción humano-computadora y vemos el tema también de sus exámenes si alguien tiene alguna duda con ellos, ¿ok? Ya están algunos calificados para que vayan verificando y vean los comentarios que les puse. En algunos casos puse algunos comentarios que sí necesito que ellos vean urgente. ¿Sí? Sí, ingeniera, todo claro. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Ya saben, si tienen que salir, salgan protegidos. Cuídense ustedes y su familia, ¿ok? Y voy a subir también otra vez esto, porque no estoy segura si se lo subí anteriormente, pero yo voy a subir yo de el manual de usuario para que se vayan apoyando en eso. No es que ellos tienen que ser idénticos, pero al menos van a tener una idea de cómo es. Si no lo han hecho antes, pues. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, feliz día. Cuídense, muchachos. Igual, gracias, ingeniera. Bueno, buenas noches. Buenas noches.